Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia y como pues, también ya es costumbre vamos a decir la frase de la semana. La frase de la semana nos las dice Benedetto Croce. La violencia no es fuerza sino debilidad. Nunca podrá crear alguna cosa, solamente la destruirá. Nos las dice Benedetto Croce, nacido allá el 25 de febrero de 1866 y fallecido el 20 de noviembre de 1952. Fue un escritor, filósofo, historiador y político italiano, figura destacada del liberalismo. Su obra influyó en pensadores italianos tan diversos como el marxista Antonio Gramsci, el fascista Giovanni Gentile o el liberal Piero Gobetti. Nos dice: la violencia no es fuerza sino debilidad. Nunca podrá crear cosa alguna, solamente la destruirá. Y pues fíjense que esta frase de la semana tiene que ver con lo que será nuestro tema el día de hoy. Y el tema del día de hoy es un tema preocupante, muy preocupante, que a últimas fechas ha estado sucediendo en nuestro estado de Chiapas y focalizado en algunos municipios, entre ellos pues nuestro Tuxtla Gutiérrez. Y esto es el feminicidio, esta situación de varios meses para acá, inclusive algunos más de un año, se ha venido aumentando este acto, estas conductas delictivas en cuanto al feminicidio. Inclusive por ahí salió un fiscal especializado en esta circunstancia, en la investigación de este tipo de delitos, perteneciente a la Fiscalía del Estado, y indicaba él que pues, no todos los casos de situaciones en las cuales se priva a alguna persona, prive de la vida a una mujer, constituye un feminicidio. Y en esa tesitura él tiene una gran razón, en el sentido de que pues sí, es cierto, no todas las conductas en las cuales se prive de la vida a una mujer va a constituir este delito. El Código Penal del Estado de Chiapas, en su artículo 164 bis, determina que cuando se va a generar pues este delito de feminicidio, y nos dice como un primer requisito, una primera característica, la existencia de que esta conducta delictiva se realice por razones de género y se prive, dice, a una mujer. Primer requisito para configurar este tipo de delitos es que exista o haya existido entre el activo y la víctima, o sea, entre la persona que realiza la conducta y pues la víctima del delito, exista una relación de parentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad, que sean cónyuges o hayan sido cónyuges, que haya existido o exista un concubinato o exista un noviazgo. Nos dice que exista o haya existido también cualquier otra relación de hecho. O sea, no solamente se va a configurar el delito de feminicidio cuando existan estas circunstancias, sino también cuando hayan dejado de existir, también va a ser una característica para que se configure este delito de feminicidio. El delito de feminicidio, la pena privativa de libertad que se va a aplicar a la persona que realice el delito va a ser de 25 a 50 años de prisión. La segunda de las características que indica el Código Penal del Estado de Chiapas para que se configure esta conducta delictiva es que exista o haya existido
entre el activo y la víctima, o sea, entre la persona que realiza el delito y la víctima, o sea, la mujer victimada, una relación laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad. O sea que no solamente en el hecho de que existan relaciones, una relación de parentesco o relaciones sentimentales, sino también determina el código que si existen relaciones laborales o docentes, profesor, maestro y algún alumno en este caso, pues entonces también se va a configurar el delito de homicidio, perdón, de feminicidio. Nos dice como tercer elemento para la configuración de este delito de feminicidio que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Entonces, si no existe estas relaciones que en las dos fracciones anteriores nos dice el propio artículo, pues también con el hecho de que exista una violencia sexual entre la víctima, el victimario, entonces también se configura este delito de feminicidio. A la víctima, como siguiente característica para la configuración de este delito, a la víctima se le haya infligido lesiones, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, o sea, que existan actos de tortura entre la víctima y victimario, también se va a configurar el delito de feminicidio. Como siguiente característica que requiere el código, con alguna de ellas que se configure, no es que indique que todas ellas tienen que existir, sino es necesario que una de ellas se configure para que exista este delito, y nos dice como siguiente elemento: existan datos o antecedentes que establezcan que se ha cometido amenaza, acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima. O sea, acoso, amenaza, violencia o lesiones previas a la configuración del delito, para que se configure también el delito de feminicidio. Aquí, en cuanto a las amenazas, pudiera ser, tendría uno que analizar bien, pues, que las amenazas como hayan sido, ¿no? Porque pues pudiera ser alguna persona realiza una amenaza sin tener la intención de realizar el delito, pero pues, según el código, con esto sería más que suficiente para la configuración del delito de feminicidio. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en algún lugar público. También esta característica el código lo prevé como la configuración del delito de feminicidio. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida. Entonces también cuando previamente a lo mejor fue incomunicada, inclusive puede ser que haya sido secuestrada, aunque ahí se tendría que valorar cuál es el delito de mayor penalidad. Muy probablemente sea el secuestro con este feminicidio, que tendría mayor pena, pero en esta circunstancia también se prevé como feminicidio. Estas son las características que el código, los requisitos que el código penal del estado de Chiapas requiere para que cuando se haya privado de la vida a una mujer, un hecho desafortunado, cuando esta circunstancia se dé, estos son los requisitos para la configuración del delito de feminicidio. Si en alguna circunstancia se realizara un acto en el cual se priva de la vida a una mujer, pero no reúne estos elementos que dice el Código Penal, entonces estaríamos hablando de la configuración de un delito distinto, que sería homicidio.
a lo mejor un homicidio calificado, un homicidio con agravantes, un homicidio que la pena pueda ser muy alta, pero el tipo penal no necesariamente tendría que ser el delito de feminicidio. Es importante que tomemos en consideración estas circunstancias por el hecho de que a últimas fechas, como iniciamos en la plática del tema, pues a últimas fechas estos delitos en los cuales se ha privado de la vida a mujeres en el estado de Chiapas ha venido en aumento. Muy probablemente sí existan las características para la configuración del delito de feminicidio. Realmente se tendría que analizar por parte de las autoridades, en este caso la Fiscalía del Estado, si efectivamente estos desafortunados hechos delictivos y muy reprochables actos delictivos donde se priva de la vida a una mujer que pueda constituir homicidio o inclusive pueda constituir el delito de feminicidio, entonces esta es la institución, la Fiscalía es la institución, la Fiscalía del Estado, y su fiscal es la institución encargada de la investigación, la búsqueda y en su momento dado pues solicitar la orden de aprehensión, o en el caso de que sea en flagrancia, detener a la o las personas que hayan configurado esta conducta delictiva. Es importante que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para efectos de evitar no solamente los delitos de feminicidio, sino los homicidios. Esa es la función, evitar que se realicen conductas delictivas, mucho menos estos delitos que son muy sensibles para la ciudadanía. Estos actos y circunstancias en las cuales tienen que hacer investigación para determinar quién o quiénes son las personas que han configurado esta conducta o estas conductas delictivas. Nosotros nos vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos para continuar platicando de esta situación. Estamos de regreso aquí en La Voz de la Justicia y estamos platicando pues de estos reprochables hechos que han venido suscitándose a últimas fechas. Pues aquí en nuestro estado de Chiapas sí hay algunos municipios donde se ha incrementado aún más, que es el feminicidio. Hay notas a nivel nacional donde nos dice que a pesar del feminicidio que fue tipificado como delito en Chiapas en el 2011 y la alerta de violencia generada en el 2013, los feminicidios en el estado no cesan. El combate a este crimen recae en un autocuidado de las mujeres, denuncian diversas organizaciones. Pensamos que no iban a llegar muchas a la movilización, comenta un integrante del colectivo Gritamos contra el acoso en San Cristóbal, luego de que mujeres de Chiapas, Ciudad de México y diversas partes del mundo se manifestaron en contra de los feminicidios el pasado 31 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Representantes de este colectivo
indicaron que en la perspectiva del en su perspectiva el asesinato de este tipo, estas mujeres, es un ejemplo del feminicidio asociado a causas estructurales que vuelven invisibles los casos, este tipo de casos. Estas muertes han sido muertes silenciosas, ni siquiera ha sido investigado cómo se debe. Si se activarán entonces los protocolos, sabríamos cómo se llama una de las mujeres que a últimas fechas ha sido privada de la vida por este tipo de delitos. Tendríamos un nombre, por lo tanto un expediente para poder perseguir cuál es la causa de esa muerte y encontrar al culpable, expresa la joven de este colectivo, quien pide resguardar su identidad por seguridad. El movimiento de mujeres lleva años en Chiapas y su lucha lo ha dado sobre todo el marco normativo, primero para que se reconociera judicialmente el feminicidio y después para que se implementara una alerta de violencia de género que atendiera la gravedad del problema e impulsara políticas públicas para su erradicación. Así que el feminicidio, pues desde el 2011 se configuró como conductas delictivas. Según desde el 2013 al 2018 han existido cerca de 189 delitos dolosos en el estado de Chiapas y 191 feminicidios, y así que eso es lo que se encuentra en el momento por el momento aquí en el estado. El feminicidio fue tipificado en el 2011 según como delito en el Código Penal de Chiapas. Determinó entonces que solo podría acreditarse si existía una relación entre víctima y victimario. Esto representó un problema para su medición. El siguiente paso fue la declaratoria de alerta de violencia de género pedida por las organizaciones integrantes de la campaña popular contra la violencia de mujeres o hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas a la Secretaría de Gobernación en noviembre del 2013, a pesar de que la solicitud documentó más de 150 muertes violentas. La declaratoria fue negada. Finalmente, en noviembre del 2016 fue declarado para 21 de los 122 municipios del estado, de los cuales 17 están concentrados en las regiones de los Altos. Sin embargo, las activistas denunciaron que el protocolo de investigación de la alerta carece de perspectiva de género, por lo que es recurrente que probables feminicidios sean catalogados como homicidios dolosos, además de que no especifican las diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de las razones de género. Integrantes del colectivo Mujeres Libres consideran que el protocolo está homologado para la atención tanto de homicidios como de feminicidios. Se unifican las actuaciones ministeriales, policiales y periciales y forenses para ambos delitos, hecho que, contrario a la debida diligencia y perspectiva de género, necesita para la investigación el delito de feminicidio, como se establece en los estándares internacionales. Pues es realmente es muy preocupante, extremadamente preocupante que se esté dando este tipo de delitos. Bueno, realmente no deberían existir pues en ningún tipo de delitos en un país democrático, que las autoridades hicieran su real trabajo. Entiendo la complejidad del mismo, ¿no? Deberían estarse aplicando las sanciones para ir reduciendo la configuración de conductas
delictivas. El hecho de que se estén realizando o haya estado en aumento este tipo de delitos significa que pues las autoridades encargadas de ello, de la investigación de estos delitos, bueno, de los delitos en sí, que es la Fiscalía, no está realizando de forma adecuada su función. Desafortunadamente, pareciera que los fiscales del Ministerio Público se convierten en personas insensibles en este tipo de delitos. Cuando las víctimas, los familiares de las personas que han sido privadas de su vida y que se han cometido este tipo de delitos acuden ante el Ministerio Público, en muchas ocasiones son revictimizadas, existen estas autoridades, estos fiscales del Ministerio Público que son insensibles, poco profesionales en algunos de los casos, o que manifiestan muy poco interés en pues, lo que sucede en la ciudadanía, en las víctimas de estos delitos que tanto lesionan a la sociedad y sobre todo a las víctimas que se encuentran inmersas en esa problemática. Tiene que existir una verdadera capacitación por parte de las autoridades, de la Fiscalía, para que sus ministerios públicos sean mucho más diligentes, realicen una verdadera investigación para que se aboquen a eso, a localizar a quienes son los probables responsables de este tipo de delitos, y de todos, obvio, pero que se aboquen a una verdadera y correcta investigación, y que se tiene que entender que también tienen que tener sensibilidad, tienen que ser sensibles ante las víctimas que se encuentran pasando por estos tragos tan amargos, ¿no? Cuando llegan estas víctimas con estas personas que son bajo estas características, pues sí se sienten más dolidas, se sienten también más revictimizadas, porque pues los ministerios públicos, a lo mejor por su carga de trabajo, a lo mejor por su mucho conocimiento o muy poca capacidad, no puedan otorgar la atención adecuada a las víctimas de este tipo de delitos. Tiene que existir realmente una verdadera capacitación para la investigación. El Ministerio Público, si bien es cierto, es el órgano investigador, pues en muy pocos casos hace investigación. Regularmente es un coordinador de la investigación, que lo que hace el Ministerio Público es única y exclusivamente girar oficios para que la policía haga la investigación, y ellos muy pocas veces se relacionan con la investigación, y eso da como resultado pues que ellos no tengan en muchas ocasiones el conocimiento de cómo se fue desarrollando la investigación, y así poder ser más diligentes y encontrar a las personas que realizan estos actos tan lamentables y que tanto dañan a la ciudadanía, a la sociedad y sobre todo a las personas que se encuentran pasando por esta situación tanto que lastima mucho a esas personas que se encuentran en esa desafortunada postura. Es importante que entendamos que esto es una función que ellos tienen que realizar. Nos sigue diciendo la nota: esto ha impedido combatir el delito en el estado, cuya gravedad ha alcanzado a niñas y adolescentes. Del 2011 a mayo del 2018, 55 menores de edad han sido víctimas de feminicidio, según datos de la organización Melel Shohobal AC, que trabaja por los derechos de la infancia en el estado. El caso más reciente, cuando fue esta nota, es de este tipo, ocurrió el pasado 9 de mayo, creo que ya hay más recientes, ahora en julio,
9 de mayo, en el mismo San Cristóbal de las Casas, María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en una colonia periférica al norte de la ciudad y estudiaba en la secundaria y fue privada de la vida. Es realmente lamentable que se estén suscitando este tipo de cosas, este tipo de delitos, este tipo de circunstancias en este estado que se nos ha indicado que es uno de los estados más seguros de la República, y que se estén dando este tipo de delitos es lamentable y preocupante. Nosotros nos vamos a ir a nuestro último corte y regresamos. Pues estamos de regreso ya en nuestro último corte, y para continuar, como también ya es una costumbre, vamos a dar lectura a nuestras efemérides jurídicas que corresponden del día 12 de agosto al día 18 del mismo mes. Así que iniciamos con el día 12 de agosto de 1855. El general Antonio López de Santa Anna renuncia a la presidencia de la República. Triunfa así el plan de Ayutla, y ese día, el día 12 de agosto, fue el Día Internacional de la Juventud. El día 13 de agosto de 1914 se firman los tratados de Teoloyucan, que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista. El día 14 de agosto de 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que provee electricidad a todo el país, y que supuestamente, según el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, van a estar las oficinas centrales y la acción general aquí en nuestro estado. El día 15 de agosto de 1964 muere en la Ciudad de México Gerardo Murillo, distinguido pintor, paisajista y escritor jalisciense, mejor conocido como Dr. Atl. El día 16 de agosto de 1889 nace en Corrales de Abrego, Zacatecas, Joaquín Amaro, quien llegara a destacarse como militar revolucionario. El día 17 de agosto de 1999 se emiten los lineamientos para la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social de la SEP. Y el día 18 de agosto de 1931 se expide la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional. Y esas son nuestras efemérides que nos corresponden en esta semana. Ya para ir concluyendo, nos dice esta nota que la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio ha señalado en reiteradas ocasiones la ineficiencia en la implementación de alerta de violencia de género, así como una carencia de recursos en medio de una simulación por parte del Estado en relación a las acciones para prevenir la violencia en contra de ellas. Son acciones aisladas. Los resultados se traducen en lonas, en productos, pero no es una simulación concreta en los feminicidios o que haya mayor acceso a la justicia. Lo que observamos es que hay falta de voluntad política, hay una desarticulación también de las entidades. Ante la falta de acción de las autoridades, ha decidido impulsar acciones de autocuidado. Una de las integrantes del grupo Gritamos contra el Acoso en San Cristóbal cuenta que entre las acciones se ha impulsado este colectivo, se encuentra la adecuación de un protocolo sobre qué hacer en caso de violación, el cual consideraron necesario ante la inoperancia de las instituciones estatales y federales. Cuando fuimos al Ministerio Público, una compañera salió llorando. Decía, ¿cómo nos pueden tratar así? De entrada, el espacio es un espacio donde no están sensibilizados
ni hombres ni mujeres, y aparte que no cuentan con las condiciones mínimas para hablar de una cosa tan íntima, porque están agrediendo nuestros cuerpos, nos están violentando. Pues lo que les comentaba, hay una revictimización por parte de estos ahí donde tienen que investigar las conductas delictivas, hay esta revictimización. Desde el 21 de noviembre del 2016, 7 municipios de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, tiene activa la alerta de género por el número de casos de violencia contra las mujeres. Los otros 6 municipios son Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Tonalá y Villaflores. Pues señores, es importante, es preocupante, muy preocupante este tipo de circunstancias, porque pues en muchos tenemos hijas, tenemos madres, tenemos novias, esposas, hermanas, y pues no quisiéramos que nadie estuviera en esta posición tan que tanto dolor puede causar a una familia. Y entonces es importante que pues nosotros le digamos a las autoridades, pidamos a las autoridades que pues tienen que hacer su trabajo, tienen que capacitar a los funcionarios encargados de la investigación para que estos realmente realicen esta investigación, y se aboquen a pues determinar quién o quiénes son las personas que cometen estos delitos, y que pues todo el peso de la ley caiga sobre estas personas que realicen estas conductas delictivas o estos actos de feminicidio. Y pues nosotros nos despedimos, ya vamos a concluir el programa el día de hoy, no sin antes recomendar la serie la serie de televisión para este fin de semana. Es esa serie de televisión que se llama It Takes a Killer, o Se Necesita un Asesino. Es una serie de televisión que van explicando cómo se hacen las investigaciones, y se pueden llegar a determinar quién o quiénes son las personas que configuran conductas delictivas. Y pues les agradezco a todos que hayan estado conmigo en este programa el día de hoy. Yo espero que nos podamos ver y escuchar el próximo día miércoles en punto de las 11 del día, a través de aquí de la nueva FM 94.7. Nos vamos a despedir con esta canción de Radio Futura que se llama La Negra Flor. Yo los espero.